Bueno, buenos días. Vamos a dar un radiografis que habla sobre los elementos quirúrgicos retenidos en las imágenes de tórax. Fue un paper elaborado por los autores que están aquí descritos y fue un paper realizado el 1 de marzo de este año. Los objetivos de aprendizaje: reconocer la apariencia radiológica de los artículos y dispositivos quirúrgicos de uso común con un enfoque en los elementos quirúrgicos retenidos a nivel torácico y desarrollar estrategias para reducir la retención de elementos quirúrgicos y garantizar una descripción oportuna. A manera de introducción, tenemos que los elementos quirúrgicos retenidos son considerados un evento nunca reportado según el Foro Nacional de Calidad, y se estima que la incidencia de esto es de 1,3 eventos por cada 10.000 procedimientos realizados. Esta cifra, según el Foro Nacional de Calidad, cree que está subestimada debido a la renuencia que tienen los proveedores al revelar su error o la confidencialidad relacionada con los reclamos y los seguros. En el paper también hablaban que a pesar de todas las medidas preventivas que se ha tenido para tratar de no caer en este error, el 88% de los procedimientos quirúrgicos con recuentos completos se ha encontrado que puede pasar la presencia de un elemento quirúrgico retenido. Los tipos de elementos quirúrgicos retenidos que se presentan en una mayor proporción son las compresas o las esponjas, seguidos de otros materiales como son porciones de stent, marcadores de dispositivos, pinzas o clip de aneurisma, agujas y otros instrumentos. En cuanto al conteo de compresas y los elementos quirúrgicos retenidos, hablaba el paper que en los recuentos incompletos es un evento que ocurre frecuentemente y que ocurre en 1 de cada 8 casos quirúrgicos, y dentro de estos solamente 1 de cada 70 casos quirúrgicos con recuentos incompletos presentaban una retención de algún elemento quirúrgico, mientras que el 88% de las veces se presentaba la retención de algún elemento quirúrgico retenido cuando había un recuento completo de las compresas o de los instrumentos. Dentro de los factores de riesgo tenemos cirugías de emergencia o eventos intraoperatorios inesperados que se les presente en quirófano, la presencia de un alto índice de masa corporal y el aumento de tiempo en un procedimiento que se esté realizando. ¿Cuál es la ubicación de las compresas retenidas más frecuente? Es a nivel de la cavidad abdominal y de la región pélvica. Y hay muy pocos casos reportados a nivel del tórax. Por lo tanto, ellos enfocaron el paper buscando los elementos retenidos a nivel del tórax. En cuanto a la detección de los elementos quirúrgicos, ellos hablan que es variable, se puede reportar inmediatamente o puede también pasar muchos años para poder detectarse algún elemento retenido. Y ellos hablan que es muy importante siempre después de algún procedimiento quirúrgico hacer una imagen intraoperatoria, ya que el tiempo es sensible y bueno, al descubrirse tempranamente puede evitar complicaciones en el paciente, y también de descubrirse tempranamente se debe informar de manera directa e inmediata al equipo de cirugía. En cuanto a las implicaciones clínico-médico-legales, hablan que el reporte de los elementos quirúrgicos retenidos es un evento centinela que se reportó con mayor frecuencia en el 2017 al 2019 en relación a otras causas como son suicidios, caídas o cirugías en un lugar equivocado, según los datos que emitía la comisión conjunta. Cuando se lleva a cabo algún juicio, generalmente son casos indefendibles bajo el
concepto de negligencia médica y como ellos lo denominan, bajo la doctrina de la cosa habla por sí sola. También tenemos que son pacientes que aumentan su morbimortalidad según la duración y el tipo del artículo retenido, y ellos hablaban que un costo estimado por caso de un elemento quirúrgico retenido va desde 166.000 a $600.000. Los riesgos que puede generar un elemento quirúrgico retenido son básicamente reacción a cuerpo extraño. Hablaban de dos causas: una reacción inflamatoria que puede conducir a un absceso, fistulación, perforación o obstrucción intestinal, y también una respuesta fibrinosa séptica, que es aquella que nos va a causar un granuloma que va a ser seguido de una calcificación y posteriormente una descomposición. Cuando se presenta esta respuesta es porque es una lesión, es un elemento que lleva retenido durante meses o años y puede conformar un pseudotumor. Desafíos relacionados, ellos hablaban que básicamente hay que tener en cuenta que los elementos, si bien pueden tener una vista cuando están externamente en el interior del cuerpo, básicamente las compresas van a adquirir otra forma una vez que se empapan, y esto nos puede hacer confundir o llevar a algún diagnóstico tardío. También hablaban acerca de la inadecuada comunicación entre los equipos de cirugía y de los radiólogos, y recordar que el 88% de los elementos quirúrgicos retenidos ocurren con los recuentos completos, lo que hace que el equipo de cirugía no lo sospeche, de pronto no lo informe o no pida que el radiólogo lo tenga en cuenta, y bueno, por eso muchas veces se puede pasar la visualización de estos en las imágenes. En cuanto a esto, es unas imágenes donde el paper nos muestra los diferentes tipos de compresas. La primera hilera es cuando estas se encuentran secas y planas, como sería su forma, y estas cuando las compresas ya están mojadas y están enrolladas en nuestro cuerpo, la visión que pueden tener. Y esta sería la apariencia radiográfica de algunos instrumentos o dispositivos quirúrgicos de uso común que podemos encontrar. Entonces, para entrar en materia, vamos a comenzar con casos. Esta es una niña de 4 años a quien le hicieron una reparación de una comunicación interauricular. Le hicieron un control de una placa de tórax a los 4 días posterior, y bueno, el médico lo que informa es la presencia de los tubos torácicos, la presencia de un neumotórax apical derecho y cambios postquirúrgicos esperados para este procedimiento, pero además evidenció una imagen radioopaca a nivel del campo pulmonar izquierdo, que fue diagnosticada como una aguja quirúrgica a nivel, o que estaba localizada en la topografía de la aurícula izquierda. Y bueno, nuevamente esto se informó al equipo quirúrgico y fue llevado a quirófano este paciente. Ellos hablaban acá de que una de las cosas que ellos recomendaban era que, si bien había que revisar el estudio, evitara uno tratar de ver cuál era como la sospecha del cirujano o por qué nos solicitaban el estudio, para evitar los sesgos. En esta paciente, que era después de una reconstrucción mamaria bilateral con un conteo de compresas incompleto, ella primero le hicieron una imagen donde no se veía ningún elemento quirúrgico retenido, pero posteriormente, buscando el elemento, le hacen una un poco más amplia, donde se está viendo en la segunda imagen un marcador radiopaco a nivel del hemitórax derecho, en su parte inferior. Entonces ellos lo que recomiendan es que siempre se debe hacer una buena
vista de la anatomía, pues de la región que uno quiere estudiar. Este caso es un paciente que se había hecho una laparotomía hace varios años. Posteriormente le hacen una radiografía. Esto es una posición frontal donde se está mostrando un marcador radiopaco y bueno, se sospecha que tiene una compresa. El paciente fue llevado a cirugía y lo que ellos encontraron era que esta compresa ya estaba incorporada en el intestino delgado, con un tejido de granulación alrededor. Este es otro caso, un paciente de 77 años con un recambio valvular mitral en quien se registró un recuento completo de compresas y también de los instrumentos, pero en la radiografía de control se visualizó un marcador radiopaco a nivel de la base pulmonar izquierda, y a pesar de que el recuento de las compresas y los instrumentos fue complejo, este hallazgo se reportó inmediatamente a cirugía y bueno, el paciente fue intervenido nuevamente para hacer su retiro. En este paciente es un paciente de 59 años que tras un bypass coronario y un recuento incompleto de compresas, le toman una imagen posterior al procedimiento y ellos visualizan que aquí hay una imagen radiopaca a nivel del campo pulmonar izquierdo, pero también hacen la toma de una compresa o sea, seca, y ellos en ese momento desestiman que esto puede ser un elemento quirúrgico retenido, ¿sí? Posteriormente le hacen otras imágenes en diferentes proyecciones y continúan viendo la imagen, a lo cual deciden hacer la intervención. Con este ejemplo lo que ellos nos querían mostrar es que recordáramos que la configuración de las compresas podían cambiar, como les mostré en una imagen anterior, cuando estaban en secas y planas, a cuando podemos tenerlas en el interior, donde van a estar empapadas y seguramente enrolladas. O sea, lo que querían era que esto no nos confunda y que no nos deje de hacer sospechar que está este elemento quirúrgico. Este es un paciente de 40 años tras una lobectomía superior derecha por toracostomía. Esta es una imagen de radiografía antes del procedimiento. Este es posterior al procedimiento y en él se realizó un recuento incompleto de las compresas. Y ellos preguntan, ¿dónde está el artículo retenido? Entonces ellos hacen una ampliación y con el círculo están mostrando esta imagen radiopaca en forma de C, que sería una compresa que se ha quedado retenida a nivel del campo pulmonar derecho. En primera instancia, el informe no reportó solamente un neumotórax a nivel apical derecho, el tubo a tórax, pero no informó el elemento quirúrgico retenido. Ellos hacen alusión que los hallazgos contribuyentes al no diagnóstico fue que en la indicación o el pedido médico no aclaraba de que había sospecha de algún elemento quirúrgico retenido, que posiblemente la presencia de estos elementos de la esternectomía superpuestas hacían confundir y hacía difícil la identificación, y también la falta de familiaridad con la apariencia de la esponja por parte del observador. Este es el caso de una paciente de 49 años tras un trasplante pulmonar bilateral con recuento incompleto de instrumentos, una radiografía de tórax que no evidenciaba nada y una radiografía de abdomen simple, donde en esta imagen amplificada veían una imagen radiopaca curva en topografía más como del hipocondrio izquierdo. Se identificó este instrumento como una aguja y esto fue proporcionado inmediatamente al grupo de cirugía,
quien realizó posteriormente la extracción. Este es un paciente de 69 años tras una esofagectomía por un CA de esófago. Esta es una radiografía de tórax en posición frontal el primer día del posquirúrgico y esta 5 días después. En estas dos imágenes en ningún momento reportaron la visualización de algún elemento quirúrgico retenido, pero el paciente empezó a tener complicaciones y le hacen una tomografía donde se visualiza en esta adquisición, en un axial y coronal, el elemento quirúrgico retenido, que sería una imagen hiperdensa, curva, que fue informada inmediatamente al personal de cirugía, quien posteriormente hizo el retiro. Los factores que ellos dicen que son no contribuyentes al diagnóstico, en primera instancia, en la radiografía número 1, fue que la solicitud del estudio no sesgó al radiólogo, porque lo que le pedían era visualizar la colocación del catéter central. Tampoco tenía solicitud de buscar algún elemento quirúrgico retenido, además la presencia de las múltiples líneas o tubos que podían distraer al observador. Y en la segunda imagen de radiografía, el elemento quirúrgico había tomado como una posición similar a la de la cisura menor, lo que podía confundir en ese momento. Entonces, ellos hacían pues comentario de que si uno no visualizaba los elementos, digamos, en algún método, era posible pasar a otro método para tratar de encontrar qué era lo que estaba sucediendo. Este paciente de 74 años, tras una cirugía de una revascularización coronaria emergente, también le solicitaron una radiografía para detectar un elemento quirúrgico retenido después de un recuento incompleto de instrumentos. Es una imagen de una radiografía frontal y estaban buscando el elemento. Le hacen una ampliación y esta se ve aquí a nivel del campo pulmonar izquierdo, una imagen radiopaca, lineal, curva, que bueno, se identificó como una aguja y se informó inmediatamente. En este caso ellos dicen que la ayuda fue que el equipo de quirófano informó que hacía falta un elemento quirúrgico tipo instrumento y bueno, esto ayudó a que el observador o el radiólogo se detuviera a mirar con más detenimiento la placa y ahí lo observó. Y bueno, recordar con este caso que las cirugías de emergencia son de alto riesgo para presentar elementos quirúrgicos retenidos. En este caso 10 hablaban de una paciente que había tenido un procedimiento tras una trombosis venosa de miembro inferior. Son imágenes de scout de tomografía en frontal y lateral, donde se mostraban dos densidades metálicas. La primera es una pinza que en la lateral se ve que está por fuera de la paciente y la segunda era un separador que se veía en el lateral y dentro de la paciente. Este elemento se confirmó en las imágenes de tomografía axiales y bueno, este caso se informó inmediatamente a cirugía y no fue informado en el informe del radiólogo. En este caso es una discencia de la herida tras una reparación de la válvula mitral. Son imágenes de tomografía en una adquisición sagital y axial, donde lo que estamos viendo es posterior al esternón una imagen radiodensa, tubular, y alrededor una imagen hipodensa que sería una colección de líquido. Ellos informan este tubo retroesternal más la colección de líquido, le hacen una repetición de la esternectomía, encontrando entonces que el
una pequeña punta del catéter de la jeringa después de haberse administrado un agente hemostático en el esternón. Este es el caso de un paciente de 3 años tras una cirugía cardíaca. Es un paciente con transposición de grandes arterias y estenosis de la válvula pulmonar, a quien le realizaron una cirugía de Fontan. Primero le hicieron una imagen de resonancia cardíaca con gadolinio para hacer la evaluación del tamaño y la función ventricular, y ellos encontraron como hallazgo incidental una imagen a nivel del campo pulmonar derecho en la parte posterior que no presentaba realce en el centro y sí un poco de realce a nivel periférico. Esto le llamó la atención y al niño le hacen una imagen de tomografía con contraste en una adquisición sagital donde se veía nuevamente la imagen, una imagen hipodensa con realce periférico. Le siguen haciendo control con ecografía y finalmente deciden hacerle una punción por ecografía, en sospecha de que esto podía ser un hematoma organizado o alguna acumulación de líquido pleural o una neoplasia. Esperan el informe de histopatología y el informe de histopatología lo que informa es que tiene un componente inflamatorio, por lo cual la paciente es llevada a cirugía y al realizarle la extirpación quirúrgica lo que se dan cuenta es que es una esponja quirúrgica que ha estado retenida y que ya tenía una corteza inflamatoria gruesa. Ellos lo que se llama gosipiboma. A manera de recomendación, ellos hablaban que la comunicación debería ser directa entre el Departamento de Radiología y Cirugía, que es importante tener en cuenta el tipo y la apariencia del elemento quirúrgico, la cavidad donde está involucrado y el procedimiento quirúrgico realizado. Si hay un conteo incompleto y los hallazgos son indeterminados, ellos refieren considerar la obtención de imágenes transversales, y es importante que todos los objetos no biológicos deben tenerse en cuenta cuando se interpretan los estudios de imágenes. Recordar también que los elementos quirúrgicos retenidos en las imágenes intraoperatorias tienen un valor predictivo positivo del 67%, lo que es bajo, y que la limitación de la radiografía simple intraoperatoria es del 33%. Bueno, ellos hablaban del enfoque colaborativo entre el equipo quirúrgico y radiológico y ponían estos casos como para tener en cuenta el escenario de mayor importancia para la búsqueda de los elementos quirúrgicos retenidos, y hacían algunas aclaraciones en cuanto a los puntos a tener en cuenta. Desde la parte de radiología es asegurar la inclusión de todo el campo de visión, como vimos en el ejemplo anterior, hacer una revisión inmediata y una comunicación directa y rápida de los resultados de imágenes, mantener idealmente una biblioteca actualizada de todos los artículos quirúrgicos para hacer una referencia rápida y considerar imágenes adicionales si los recuentos de esponjas o instrumentos son incompletos. De manera de conclusión, tenemos que la identificación de los elementos quirúrgicos retenidos, por lo general las compresas pueden ser difíciles a pesar del uso de marcadores radiopacos, que la mayoría de las compresas retenidas ocurren en un marco de un recuento correcto, lo que puede contribuir a un diagnóstico tardío, y que las estrategias claves para reducir son mantener un alto índice de sospecha en los pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, practicar la comunicación directa con el equipo quirúrgico y hacer una contabilización de todos los hallazgos no biológicos de los estudios.